Buenas, buenas. Acá con Johnny Núñez Y Gabriel. de Cabildo Abierto. Es un partido. Entrevistando a un venezolano acá, un chico bien. Bueno, contame, ¿qué pasó en tu país? Bueno, hace ya más de un año que estoy acá en Uruguay. Un poquito más fuerte porque si no. Hace más de un año que estoy acá en Uruguay, entonces... Pero pasándola re bien, de hecho. Me gusta mucho tu país. Ahí va. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué fue lo que los llevó al deterioro tan grande que sufrieron en Venezuela? Bueno, en parte el sistema de gobierno que tiene Venezuela, que bueno, está más que demostrado que no funciona para nada. Y es mi opinión, obviamente. Pero en parte también parte de la población que decidió y sigue apoyando ese método de gobierno, porque hasta la actualidad todavía se sigue apoyando. Pero es una parte, ¿pero por qué? ¿Porque está fanatizado? Sí, Yo vi un documental que lo pasaron en Latinoamérica ok. de cómo Chávez ingresa al poder. Claramente que no estaba bien, ¿no? Venezuela no estaba bien. Pero que como que se fue corrompiendo en el camino. O sea, como que el sistema estaba corrompido y se fue corrompiendo en el camino. Y el poder corrompe, ¿no? Y el fanatismo. Lo que a mí me halla de raro es que ustedes son gente muy preparada. Creo que están más preparados que nosotros inclusive. Y son muy educadas y nos demuestran que son... ¿Cómo llegó a ese quiebre de estar apoyando y no darse cuenta que iban a caer en una dictadura, por ejemplo? Lo que sucede es que, por ejemplo, en mi opinión, capaz hay muchas cosas que desconozco porque no soy de esa época, pero Sí. cuando Chávez entró en el poder, la pobreza en Venezuela era muy amplia. Sí, sin duda. Entonces, cuando Chávez ingresó en el poder, su indicio o su punto político fue mejorar o eliminar la pobreza. Claro, vamos a decir que en la historia ningún tirano va a venir a decir, no te va a decir, mirá, yo les voy a poner un régimen totalitario, ¿me entendés? Le voy a hacer, Totalmente, ninguno te lo dice. ninguno te lo dice, lo que pasa es que el poder corrompe. Claro. Pero me dice que tuvieron mucho, no sé, capaz que vos sos joven, lo pudiste palpar. A mí me han dicho compatriotas, que te lo acabé de decir, es que ustedes saludan, el ejército, ustedes saludan la bandera cubana, es insólito. Sí. Es insólito, la verdad. Yo me daría ganas de vomitar. Pero eso es algo reciente, o sea, eso no pasó en los inicios, por lo menos del gobierno de Chávez no pasó. Eso no pasaba. Lo que sucede es que, por ejemplo, cuando Chávez ingresó al poder, él ingresó con una propaganda de que iba a eliminar la pobreza del país, viniendo de un país en el que la pobreza era muy grande. Sí, sin duda. Eso yo lo entiendo y yo creo que el hombre está lleno de buenas intenciones. El tema es que el poder nos va corrompiendo y el sistema estaba corrompido. Yo no pienso que tanto buenas intenciones, yo solo pienso que supo cuál era la población en mayor cantidad y supo a qué público atacar. Pero que son la mayoría, pero yo lo que he hablado de ustedes que han venido acá son personas muy bien educadas. Acá tenemos gente muy bien educada, tenemos docentes que nosotros, tenemos un ala socialista nosotros, claro. Un vallismo, vamos a decir, socialista, y fuimos la Suiza de América, inclusive, exportábamos al mundo, teníamos excelente calidad de vida, y en eso todos estamos de acuerdo. Claro, sí. Hasta el Frente Amplista más radical. Pero yo creo que la ideología y perder la identidad, la ideología comunista, no sé, muchas veces que con la propaganda esa como que nos atrae, como vamos a decir, el cuento de Blancanieves con la manzana ahí, que te ve todo vulnerable y te da la manzana y esa manzana está envenenada. Claro. Y en la manzana está el veneno del hombre, del poder, de la ambición. Y yo creo que, me parece que pasa por ahí, ¿no? Y creo yo que hoy en Uruguay los jóvenes estamos despertando porque esas banderas no son de nosotros, esas banderas del comunismo, de
de una guerra fría entre imperialismo, nos llevó a los latinoamericanos a adoptar una cultura que no es nuestra, a matarnos entre nosotros y a pelearnos y por algo que en realidad no es nuestra cultura, no es nuestra identidad. Quizá le pasó a ustedes también. Claro. Lo que pasa es que el régimen cubano quiere mantenerse estructuralmente en el poder y por otro imperio que es Rusia. Rusia tiene intereses imperialistas y otros países también, o sea, y entonces está esa guerra y en el medio quedamos nosotros. Ahora nosotros los latinoamericanos, teniendo riqueza cada vez, hace siglos que somos pobres. Y yo creo que nosotros los jóvenes debemos levantarnos y recuperar nuestra identidad venezolana, cubana, peruana, sin de ser, chilena, yo, argentina. Sin que eso no quiere decir nacionalismo extremista, eso no quiere decir, ¿me entendés? Claro. Lo que quiero decir es que nos podemos complementar. A mí me encanta que ustedes vengan, te lo dije. Me encanta que vengan, somos cosmopolitas. Y por el tema de las redes y todo, creo que nos estamos comunicando más. Y todos los obreros, toda la gente más de abajo, inclusive nuestros gremios, el PCNT y todo eso, debemos reflexionar en eso. Debemos levantar nuestra identidad y evolucionar, ¿no? ¿Qué dices tú? O sea, lo que sucede, Johnny, es que en un principio, por ejemplo, cuando ustedes dicen que el venezolano es muy preparado, es porque la mayoría del venezolano que llegó acá a Uruguay es porque tenía un poco más de posibilidades económicas Sí. para poder trasladarse un poco más a lo que eran países como Colombia, Ecuador, Perú, que si bien hay muchos preparados en esos países, pero Uruguay no estaba tan accesible. Entonces era como un poco más difícil entrar a Uruguay o llegar a Uruguay en ese sentido. Sí estoy de acuerdo con lo que tú dices, que el joven en este caso es el que tiene como que marcar. Bueno, es que cambio. Nosotros no hemos evolucionado. El problema es que nosotros no nos hemos empoderado de nuestro propio pensamiento evolutivo. Claro. Entonces seguimos bajo un pensamiento conservador que nos hace daño y estamos levantando muchas veces una cruz tan pesada que no nos pertenece. Claro. Y dejando a nuestros compatriotas en la droga, en el alcohol, en la falta de oportunidad y con temas realmente importantes por un pasado que en realidad nos hizo daño en el pasado y nos sigue haciendo daño en el presente. Y yo invito a todos los jóvenes a rebelarse, a evolucionar y a decir: acá estamos nosotros presentes con pensamiento libre, pensamiento evolutivo. No queremos ser Cuba, no queremos ser Rusia, no queremos ser Estados Unidos, queremos recuperar nuestra propia identidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo te cuento que acá nosotros tuvimos el vallismo que promovió, vamos, le hizo la guiñada a los trabajadores, las 8 horas, por ejemplo, laborables que se respetan, que en mucha parte de Latinoamérica no se respetan las 8 horas. En Uruguay se respeta bastante. Tenemos mucho derecho que el resto de Latinoamérica no tiene. No sé si tu país tenía el seguro de paro, por ejemplo, por 6 meses. Despido. No tanto así, pero similar. Despido. Sí. Por despido es notificado, obviamente. Claro, obvio. Despido justificado. Claro, digo, salud gratis. Sí, en la mayoría. La mayoría. Obviamente, debido a todo el sistema de el deterioro de la economía, obviamente que la salud gratis no se vio afectada también. Pero en teoría o en el papel sí existe. Sí. Y en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, eso que se dice de Estados Unidos, que tiene la culpa del imperio, creo que es todo golazo eso, ¿no? En mi opinión, yo pienso que no es cierto. No. Pienso que el deterioro de todo, del sistema político, económico, social en Venezuela, se debe a la mala administración que ha llevado el gobierno a través de todos estos años. Claro, y ahora como cayeron, porque es una dictadura, ¿no? Es una dictadura. En mi opinión, sí.
es una dictadura. Dicen Se te que cortan no, las libertades. Dicen que no, pero sí. Claro. ¿Quién dice que no? Yo. No, pero dice, si tú dices que no es una dictadura, o sea, tú tenés la libertad para protestar contra el gobierno. Yo tuve una uruguaya radicada hace más de 40 años que dijo que para salir de Venezuela le trancaron los papeles y parecía, me dijo textual, los juegos del hambre. Y sí. O sea, Es un poco difícil salir de Venezuela y también da miedo entrar a Venezuela porque, por ejemplo, no sabes si al entrar te van a quitar tus papeles, siendo venezolano. bueno, sí, claro. No, sin duda, es lo que pasa en Cuba muchas veces, que claro, el cubano muchas veces, porque acá se le dice bloqueo y en realidad no es un bloqueo lo que tiene Cuba, sino que es un embargo que se lo hace Estados Unidos porque se expropió, así como el fascismo expropió las empresas que eran extranjeras. Okay. El fascismo de Mussolini expropió todas las empresas y las nacionalizó. Cuba expropió todas las propiedades, por eso no hay prensa. En Cuba no existe la prensa privada, por lo tanto es todo afín al gobierno. Y bueno, resumiendo, ¿qué te parece esta entrevista? Me parece bastante bien, Mira. la verdad que sí. Y Estoy agradecido por haberme incluido en tu entrevista, de hecho. no, más bien. ¿Y qué le recomendás a Uruguay, por ejemplo, que estás en un país libre, democrático, equilibrado, sobre el tema de los fanatismos? Yo personalmente pienso que indiferentemente de sea de derecha o izquierda, el fanatismo siempre va a traer algo malo para el país. Pero la izquierda tiene... El fanatismo siempre está mal. Claro, pero la izquierda tiene algo que en la izquierda tiene algo internacional. Yo, por ejemplo, vería la coincidencia, por ejemplo, en Argentina, de las ocupaciones, de como que infiltrarse en todos los organismos del Estado para hacer militancia pública. ¿Eso pasaba en Venezuela? Sí. Yo lo que veo acá, por ejemplo, en la educación, porque la gente esa no es mala, cree en algo, pero a su vez con intenciones buenas, pero termina fertilizando el camino para que llegue un Nicolás Maduro, para que llegue un Fidel Castro, para que llegue un Díaz Canel, para que llegue un presidente de Nicaragua, porque esa gente en realidad ellos creen que es lo mejor, en realidad. Yo lo que veo es que como se infiltran, pasaba en Venezuela, por ejemplo, en la justicia, en la justicia, en la educación, o sea, haciendo esa militancia, haciendo ministerios, haciendo mucho el tema de empleados públicos para, vamos a decir, para hacer esa militancia. ¿Tú veías eso en Venezuela, esos síntomas? Sí. Por ejemplo, lo que pasa es que es un tema un poco más complicado y no sé si lo puedo decir en vivo. Sí, claro. Tenemos libertad de expresión acá, por suerte, en Uruguay. Sí, o sea, la libertad de expresión en Venezuela se dice que existe, pero en el papel. Pero se ha demostrado muchas veces que es falso. Claro, o sea, yo creo que cuando el poder está acumulado solo en una persona o en un grupo de personas, se termina la democracia. Y es verdad. Claro, es indudable eso. Pero antes de eso, el camino se va fertilizando para eso. Se va fertilizando. O sea que el camino se tiene que ir fertilizando y necesita la militancia, necesita abrir ministerio, necesita encontrar causas para fertilizar ese camino, para que se produzca ese quiebre institucional, ¿no? Y yo te digo, ¿tú sentías esos síntomas, por ejemplo? Hoy está pasando en la vecina orilla, en Argentina, por ejemplo, el tema, por ejemplo, también de
que están extrayendo minerales en Venezuela ahora, o sea, hay gente pobre, ¿no? En Argentina también pasa lo mismo, extraen minerales, todo, y la gente cada vez más empobrecida, muchos jóvenes que se van del país buscando futuro mejor, cada vez más empobrecida Latinoamérica y la región, ¿no? Por estas ideologías, ¿no? Sí, por ejemplo, sí pienso que esta ideología le ha afectado mucho a toda la región, porque ni siquiera solamente a Venezuela, Sí. ha afectado a la región en particular por completo. Pero sí, o sea, en parte también es culpa del mismo venezolano. Tengo que asumir que si bien no fui partícipe de y soy de otra época, o sea, no vengo de otra época en la que no estoy sufriendo las consecuencias de una generación anterior. Claro, sin duda. Pero a veces el humano sí, necesita creer también. A veces el ser humano está lleno de buenas intenciones. En realidad, después cuando el poder lo tiene solo una persona, ahí vemos la verdadera cara vamos a decir, de la tiranía, ¿no? Claro. Cuando le entregamos el poder a una persona, ahí se ve la verdadera cara de la maldad, ¿no? Claro, ahí sí. De la soberbia. Sí. Bueno, un gusto. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel. Gabriel, un gustazo entonces. Johnny. Y vamos arriba Vamos arriba. Y bueno, espero que le haya servido a los jóvenes de esta entrevista, sobre todo. Yo soy Johnny, tengo 32 años, de la agrupación de En Cabildo Abierto, la 1030. Bueno, vamos arriba, muchachos. De todas partes vienen los orientales.